Está con nosotros el abogado e ingeniero José Luis Jaramillo. Él es experto en derecho tributario para hablar sobre estos temas que en estos últimos años se ha hablado mucho, la falta de responsabilidad tributaria y también, estimados amigos oyentes, buscar una estrategia adecuada, correcta, jurídica ante situaciones que se dan sobre todo en el sector público. Estimado abogado, gracias por estar en nuestro medio de comunicación. Quisiera empezar por este tema. ¿Cuál es la realidad tributaria en nuestro medio? Bienvenido, buenos días. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por el espacio. Es para mí un verdadero honor estar en este prestigioso medio de comunicación y con un periodista de alto renombre como usted. Muchas gracias. También un saludo a la audiencia imbabureña y a todas las personas que nos escuchen por el tema de Internet. Ahora, la realidad tributaria en Ecuador no deja de ser una piedra en el zapato para todos los gobiernos, ¿no? Es decir, nosotros todavía no hemos fomentado o no tenemos como ciudadanos una cultura tributaria adecuada. Y esto básicamente se debe a lo complejo que viene desarrollándose nuestro sistema tributario. En vez de haberse simplificado desde hace muchos años, lo que hace es poner muchas trabas, ¿no? Muchas trabas en el tema del entendimiento a las personas del común. Es decir, si para las personas que estamos dentro del medio tributario, financiero, contable, etcétera, es exigente el tema de la preparación permanente por las múltiples reformas. A diario cambia, así es. Sí, las múltiples reformas que se dan. Imagínese cómo viene a representar esto para las personas del común. Entonces, se está volviendo un sistema bastante complejo de entendimiento para la sociedad. Y yo creo que eso es una de las principales trabas. A ver, ¿nos hace falta también cultura tributaria o consideraría usted que la normativa que tenemos en el país, que es muy cambiante, como usted lo acaba de señalar, no es la adecuada a la cultura que tenemos nosotros? Sí, yo pienso que es lo segundo. Primeramente, nuestra legislación tributaria es una copia de otros sistemas tributarios, como el chileno, por ejemplo, pero tenemos que considerar que Chile está 20 años adelante a nosotros en el tema tributario y otros países, incluso de Latinoamérica, hablando de los vecinos como Colombia, 20 años adelante en el tema tributario. Por lo tanto, al ser una copia, no fue adaptada correctamente a nuestro sistema tributario. Debimos haber empezado por las bases. Lo que hacen nuestros gobiernos actualmente con la finalidad de recaudar es dirigirnos a los sectores grandes, es decir, personas que ya sabemos que tienen un patrimonio de X cantidad, contribuciones. Terremoto de Manabí, contribuciones a las grandes empresas, a la banca, contribución a las personas que tengan determinado patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a recaudación inmediata, podemos hablar de los vehículos, del parque automotor, está perfectamente identificado por la administración tributaria, entonces es muy fácil decir voy a aumentar $10, voy a quitar, voy a poner un impuesto, qué sé yo, al motor, a la contaminación, a lo que sea, porque sé a dónde estoy afectando y cuánto voy a tener de recaudación. Entonces los gobiernos han hecho lo más sencillo, que es apuntar a donde yo ya tengo registros de contribuyentes que pueden aportar al Estado. Sin embargo, estamos hablando de que un 80% está ni siquiera como medianas empresas, sino como pequeñas a medianas. Y estas son en realidad las empresas y las personas naturales a las cuales nosotros debemos fomentar esta cultura tributaria. Porque si vamos a hablar de cadenas de mercados grandes, nosotros vamos y recibimos nuestro comprobante de venta, aunque no queramos. Pero en cambio, en las medianas y pequeñas tenemos que luchar para que esto suceda. Entonces el enfoque es el que no está adecuado. Ahora, doctor, ¿qué es lo que hace falta, consideraría usted? ¿Una reforma específica a la ley o adecuarle, no sé si decirlo así, a la realidad de ciertos sectores o una normativa para todos los sectores? Yo creo que basados en el principio constitucional de generalidad y de proporcionalidad deberíamos aplicar una normativa para todos. Y que de acuerdo a la proporcionalidad, como establece la normativa constitucional actual, quienes más tengan, evidentemente más van a pagar en porcentaje. Eso es la proporcionalidad. Esa sería la lógica, ¿no? Sí, la lógica, es decir, que nadie deje de pagar, incluso valores muy ínfimos, pero que todos tengamos esta cultura de responsabilidad de pago.
Ahora tenemos, si bien es cierto, una tabla progresiva de impuesto a la renta para personas naturales que inicia alrededor de los $12,000. Es decir, todas las personas que ganen en el año o tengan una utilidad de $12,000 o menos no pagan impuestos, lo cual yo considero que es una falencia dentro de nuestro sistema tributario, porque todos vivimos en sociedad y por más que sean valores ínfimos deberíamos tratar de contribuir. Eso como primer punto. Como segundo punto, consideraría que más que hacer una reforma ya, deberíamos dejar un libreto listo. Es decir, todas las reformas que han venido dándose, por ejemplo, anteriormente se consideraban los gastos personales hasta el 1.3% de la fracción básica, y tenían que hacer estos cálculos matemáticos. Ahora bajan y dicen, ejemplo, de acuerdo a la canasta básica y según las cargas tendrán el 10 o el 20% de deducción respecto de ese subtotal. Parece un trabalenguas dentro del cálculo. Entonces tratar de simplificar un poco y dejar esta normativa más clara y dejar un documento final elaborado ya. Es decir, todo lo anterior que quede como quedó, y esta reforma, o más bien esta simplificación, que se lo haga a partir, qué sé yo, 2027, 2028, e iniciar con esas reglas claras, sin complejizarse tanto en la terminología, porque si bien es cierto, la normativa tendría que ser más para los tribunales, pero si hablamos de una ley de régimen tributario interno, es algo que tiene que ser entendible para el común del ciudadano. Correcto. Permítame una pregunta en la red social. El usuario Nelson Chiriboga dice: buenos días, saludos para el especialista que está contigo. Un criterio y una sugerencia. Como dice, el que más tiene, más debe pagar, pero ante la crisis económica que se atraviesa en el Ecuador, ¿no cree que debería haber algún beneficio para quienes por circunstancias económicas están en quiebra, y estos deberían tener también un apoyo a través de una ley específica? A ver, volvemos nuevamente al tema del paternalismo, ¿no? Es decir, siempre estamos tratando de buscar que el Estado sea quien solucione nuestras circunstancias. Ahora, hablando de la quiebra en sí, ya está contemplada como un beneficio tributario el asunto de la quiebra, es decir, es una causal para poder cerrar mis negocios, una causal para poder tener ciertos beneficios y facilidades en los pagos de impuestos, en los pagos de mis obligaciones. Pero sin embargo, estas quiebras no necesariamente tienen que darse por culpa del Estado. La crisis financiera, la última que hemos vivido, es por el incremento del petróleo, digamos así, que no tiene una responsabilidad estatal. Si bien es cierto, se tienen que poner barreras de protección en ciertos asuntos, pero para que no sucedan estas quiebras, los contribuyentes o los ciudadanos tienen que iniciar sus negocios con una proyección clara de lo que intentan hacer. Es decir, la asesoría no la busquen cuando ya estén montados los negocios, sino antes de montarlos, para que sus inversiones tengan un menor riesgo de fracaso. No digo que ninguna de las inversiones vaya a tener fracaso por más estudios previos que se hayan realizado, pero la quiebra ahora, como manifiesta el ciudadano, ya está tipificada dentro de la legislación como un tema especial para darle un tratamiento específico. Así es. A propósito, me hace acuerdo, habíamos analizado este tema. Hay muchos emprendimientos que a raíz de la crisis económica han empezado, pero no se hace un estudio de mercado para ver cuáles van a ser las circunstancias y crear una nueva hoja de ruta. Pero en el caso, doctor, de ciertas medianas empresas, vamos a decirlo así, que por circunstancias de la crisis económica, recuerdo de la misma pandemia que se dio, se vieron obligados a cerrar y quedaron debiendo al Estado. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Justamente me preguntaban alguien de este tema. Ya, bueno, vamos a las medianas empresas. Primeramente, me parece que en el gobierno de Lenín Moreno se emitió una ley. Se emitió una ley, un decreto en el cual estas personas que ya no tenían la posibilidad económica de pagar tenían beneficios, no solamente respecto de sus trabajadores, sino también respecto del Estado. Quiebras comprobables, beneficios comprobables, y evidentemente fue así. De hecho, en este momento todavía sigue vigente el tema de la quiebra por caso fortuito, y la pandemia del COVID es un caso fortuito que se puede aplicar perfectamente para este tipo de deducciones. Ahora, vamos un poco más allá. El criterio es el que se tiene que cambiar a nivel estatal. ¿Por qué? Porque los bancos
sea públicos o privados, tienen ahora unas limitaciones para emitir o para entregar créditos. ¿Qué es lo que dicen? Usted tiene que ser triple A, tiene que mover la cuenta tanto tiempo, no tiene que estar reportado en el buró de crédito, etcétera. Pero ahora vamos a la realidad. Estas personas que tienen este historial crediticio, ¿necesitan créditos? No, o sea, se tiene que establecer un sector o un producto que sea obligado por el gobierno a nivel bancario, privado y público, en el cual den apoyo a estas personas que por A o B circunstancias, por pandemia, por quiebra, por insuficiencia económica, por crisis, etcétera, hayan bajado su nivel de buró, pero que sea ahí sí el Estado quien impulse estos negocios para que puedan salir primero de ese buró y para que puedan sanear sus obligaciones. Porque lo que se convierte ahora es, empecé a tener inconvenientes financieros, mi buró baja, se me cierran las puertas de créditos públicos y privados y esto es un círculo vicioso que me va a llevar necesariamente a una quiebra absoluta porque no tengo el apoyo económico, ¿no? Así es. Marcelo León dice, buenos días, una consulta. Las cooperativas están generando muchos problemas con sus socios y empresas. ¿Qué se debe hacer? Bueno, dentro de nuestra firma hemos tenido bastantes casos de clientes que están cobrándose intereses sobre intereses en el caso de que no hayan podido solventar sus obligaciones, y el acoso financiero es increíble hacia los contribuyentes. Entonces nosotros como firma estamos respaldando a todos estos tipos, a todo este tipo de casos para poder llegar a acuerdos que sean legales, que no exista el tema de que si estoy debiendo algún tipo de crédito, el interés se me capitalice nuevamente y otra vez en base al interés vuelvan a cobrarme. Entonces eso se vuelve una montaña para el socio. Adicional a esto, hemos tenido también casos dentro de la firma en el que existen créditos inventados. Y justamente estamos manejando de esto, tenemos una audiencia el día lunes para poder clarificar este tema de un contribuyente de la ciudad de Otavalo que le inventaron un crédito de $10,400, a otro un crédito de 3,600, sin que hayan firmado ellos un solo pagaré. Y estas instituciones, que evidentemente no podemos indicar el nombre, se rehúsan a entregarnos copias de los expedientes. Por lo tanto, hemos tenido que activar la vía del habeas data para que a través de una orden judicial se exija a estas instituciones financieras o cajas de ahorro, en este caso, que se nos entregue el expediente para poder analizar en dónde se entregó el crédito, a qué cuenta bancaria se realizó los depósitos, quién firmó estos pagarés si es que no fue el cliente. Socio. Ellos tienen cámaras para ver, para poder hacer una trazabilidad de la realidad de este crédito o no. ¿Consideraría usted que ahí hay actos, no sé si decirlo así, delincuenciales? Puede ser. Eso es justamente lo que nosotros tratamos de investigar el momento en que solicitamos el expediente, porque ahí existen únicamente dos vías. O la institución financiera es la que se está aprovechando de este tipo de falencias que se puede decir, o alguien desde afuera está haciendo una suplantación de identidad de la persona que, entre comillas, adquirió el crédito. ¿Es comprobable esto? Claro. Justamente por eso se solicita un expediente íntegro, porque las cajas de ahorro, las cooperativas o las instituciones financieras, previo a otorgar un crédito, siempre tienen un consejo directivo en el que autorizan que se apruebe o no. Así es. Van a revisar si es que las firmas de los pagarés o las firmas de los documentos, contratos, etcétera, sean las mismas del socio. Correcto. Permítame otra pregunta. Anita Ipiales dice, buenos días, aprovechando la presencia del abogado, cuando uno hace un préstamo y no tiene capacidad para pagar, le piden que refinancie la deuda, pero sale 3 veces más cara de la deuda que tengo. ¿Eso es legal? A ver, todo lo que se firme entre acuerdo de las partes viene a ser legal. Bueno, hay en muchos de los casos de tarjeta, por ejemplo, a mí me ha pasado. Dice, mire, no tengo refinancie, pero lo hago únicamente por audio. ¿Eso también es legal? Sí, ¿O podría darse situaciones que no son así? Sí, la aceptación vía telefónica puede ser legal porque el momento en que se comunican ellos les dicen que su llamada está siendo grabada. Así es. Y no solamente es con fines de protección suya, sino también con fines de protección
de la institución como tal. Ahora, hay que, dentro de este tema, analizar la naturaleza del crédito. Si fue crédito de consumo, microcrédito, etcétera, cuáles son las condiciones de la entrega de este crédito, si permite un refinanciamiento. Por ejemplo, se ve mucho que las instituciones financieras, luego de cierto tiempo que no han podido realizar cobros, venden estas obligaciones a otras empresas. A otras empresas que son de cobranzas. Hay que analizar en cuánto se le vendió, la carta de venta, cuáles son las condiciones y evidentemente ya se puede llegar ahí a una especie de mediación con la institución financiera para poder solventar las obligaciones. Una deuda, vamos a poner un ejemplo, alguien nos comentaba este particular. Yo tengo una deuda, se me ocurre, de $20,000. He pagado el 50%, pero por circunstancias de la vida no tengo ya dinero, perdí el trabajo y no tengo de dónde pagar. ¿Qué pasa allí? Yo puedo, no sé, llegar a un acuerdo con esa institución y si no cancelo en el tiempo del acuerdo, ¿qué pasa? ¿Hay alguna repercusión legal para esta persona? Sí, a ver, el tema de las circunstancias económicas realmente a las instituciones financieras no les interesa mucho. No les interesa, sí, sino solventar el tema del pago. Y el momento en que usted adquiere un crédito, más aún si es que es de $20,000, van a tener créditos prendarios o con garantías. En el caso de que la institución financiera no pueda cobrarle al deudor principal, va a proceder con las garantías que el deudor haya entregado el momento de la suscripción de este contrato crediticio. Ahora, si es que efectivamente no se va a poder, o el socio, el contribuyente, el cliente, el ciudadano no puede cancelar esta obligación, habría que esperar que el banco presente su demanda al socio o cliente en este caso, y a partir de la demanda la tabla de amortización deja de tener un valor jurídico y procede con una reliquidación de este crédito, ¿no? Y dentro de esta reliquidación se van a establecer pericias con peritos calificados por la función judicial y revisar si en efecto los intereses, capital y todo que se haya abonado es suficiente como para poder llegar a un acuerdo mediatorio. Correcto. Tengo otra pregunta. ¿Alguien puede ir preso por una deuda? ¿Me cobran intereses muy altos? No. ¿Hay prisión por este tipo de deudas? No, las obligaciones tienen que ser saneadas, pero ya no existe prisión por deuda. Correcto. Tengo otra pregunta. Tuve una deuda, o tengo más bien una deuda en una cooperativa. Saqué $20,000. Está prendada mi casa. Me han seguido un juicio y me dicen que me van a quitar mi casa. Lo que les interesa a ellos es cobrar el interés y la deuda, pero mi casa cuesta mucho más. ¿Qué pasa allí? A ver, primero no sería una prenda, sino sería una hipoteca. Hipoteca debería ser, ¿no? Sí. En segunda instancia hay que establecer el valor de la obligación primero y llegar a determinar valores ciertos. Si está como garantía o como hipoteca la casa, el banco tiene perfectamente la potestad o la posibilidad de declarar la obligación como vencida. Pero esto no quiere decir que si es que la casa vale 100,000 y ella tiene una deuda de 20,000, le van a quitar la casa y le van a vender en 20,000. Siempre va a tener que basarse primero por un avalúo realizado por un especialista en el asunto. Y en el caso de que lleguen a embargarle la casa, la institución financiera tendrá que darle el vuelto, se puede decir así, para que sea más entendible. Ellos cobrarían la parte pertinente y le tendrían que entregar al socio la diferencia. Ahora, dentro de estos procedimientos, la primera opción siempre la va a tener el propietario. Si es que el propietario puede conseguir oferentes mejores de los que está estableciendo la cooperativa o la institución financiera, puede ponerles de acuerdo entre el oferente de mayor posición versus la institución financiera para que pueda tener un beneficio. Pero esto es luego de un proceso legal. Correcto, ¿no? sí. Evidentemente, hasta que lleguemos al embargo, tiene que primero estar emitido el título de crédito, el auto de pago, y esto puede ser impugnable. Hay que considerar que incluso las retenciones y los embargos tienen que ser necesarios y justificados. No toda retención judicial, no toda prohibición de enajenar muchas veces es legal, necesaria y proporcional. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a atacar, ¿no? La legalidad. Correcto. Permítame una pregunta. Don David Quintana dice, buenos días, una pregunta para el experto.
Mi vehículo fue detenido por parte de un agente de tránsito. No tengo dinero para retirar, pero a diario me cobran de garaje y esto sigue sumando con interés. Está más de 4 meses. ¿Esto es legal o debería yo impugnar? A ver, ahí tenemos que precisar ciertas cosas. Primero debemos saber la naturaleza de la retención del vehículo. Una vez que nosotros tengamos el conocimiento del por qué retuvieron el vehículo, establecer la legalidad de la retención o no. Y mientras no se solucione el problema original, no puede existir una impugnación. Porque puede ser... A ver, pero por haber circunstancias, vamos a imaginarnos, no tenía los documentos legales del documento. Por poner un ejemplo X, le detienen al vehículo y por haber circunstancias está siguiendo el proceso, pero lo que dice el señor, está ya 4 meses detenido el vehículo y por garaje me cobran por día y va a salir una cantidad demasiado exagerada. Si bien es cierto hay reglamentos a nivel de la empresa pública, pero ¿eso es legal así? ¿Sí? Sí, la Eso retención... lo entiendo, amigo. La retención tiene que estar bajo custodia de la autoridad competente del bien. En este caso, si fue retenido, lo primero que tiene que hacer es subsanar el motivo por el cual le retuvieron. Entonces, si ha dejado pasar 4 meses, quiere decir que el problema principal es algo más complejo que solamente la retención. Y si es que vamos un poco más allá, si es que el señor no tenía, qué sé yo, para pagar la matrícula, estaba pendiente de pagar matrícula y revisión, digamos, 2 o 3 años, él tiene el conocimiento de que si su vehículo no se encuentra al día no lo puede sacar. Así es. Y cometió la irresponsabilidad de estar circulando con un vehículo que no tiene los habilitantes para poder hacerlo. Entonces es ahí un poco complejo echarle la culpa a la autoridad que está ejerciendo su potestad de control. Correcto. ¿Cuáles son los casos más comunes que usted atiende, doctor? Nosotros ahora estamos atendiendo varios casos dentro de los que estamos hablando de cooperativas, deudas que a veces son inexistentes. Hemos ganado juicios al Servicio de Rentas Internas, a los gobiernos autónomos descentralizados, pero los problemas más comunes básicamente se dan en bancarización, es decir, clientes que no han podido justificar acreditaciones en cuentas bancarias, por ejemplo, clientes que no pueden sustentar costos y gastos reales dentro de una determinación tributaria, o clientes que han sido notificados electrónicamente y que por A circunstancias sus contadores o ellos mismos, que son los que están haciendo las declaraciones, no han ingresado al buzón del contribuyente y por lo general las notificaciones de la Administración Tributaria Central o Seccional tienen plazos para poder contestarse, impugnar o presentar algún tipo de recurso. Y al no tener conocimiento de ellos, las instituciones, en este caso encargadas de tributos, asumen que desde el momento en que entró esta notificación al buzón del contribuyente, desde ahí empiezan a fenecer los plazos. Y muchas veces los contribuyentes, cuando ya se dan cuenta que han tenido una notificación, es cuando están con una orden de retención o con una notificación de algún título de crédito en firme. En el caso con los GATS, ¿qué tipo de problemas son los más comunes? Bueno, podríamos hablar de diferentes GATS a nivel de Imbabura. Cada uno tiene sus falencias dentro de sus procedimientos. Podemos enfocarnos ahora que estamos aquí en Ibarra, en el de Ibarra. Por ejemplo, la falencia que yo he detectado en mayor proporción en el GAT de Ibarra es el procedimiento coactivo. Dentro de tesorería mismo existen criterios diferenciados respecto de ello y nos hemos encontrado con trámites, ejemplo, que uno que estamos haciendo ahora, una acción de protección, le voy a poner de ejemplo. Uno de los abogados del municipio notificó al contribuyente, pero desde su correo personal, una resolución. Lógico. Entonces, al notificarle de su correo personal, ejemplo, si yo veo un correo de Juanito Pérez, no lo abro. Pero si veo de Ibarra, financiero.gov, etcétera, lo voy a abrir. Entonces ellos están dando como válida esta notificación realizada del abogado personal del municipio. Entonces nosotros dijimos dentro de este proceso judicial que no hemos sido notificados en legal y debida forma y que por lo tanto se tiene que retrotraer el proceso hasta la afectación de los derechos constitucionales. Ese puede ser uno. Otro, por ejemplo... ¿Considera por desconocimiento o... permítame el término, quieren portarse vivos? Puede ser las dos. Nosotros hemos pasado varias audiencias ya con el personal de varios municipios
Y en realidad ellos, al ser una institución autónoma, consideran que pueden hacer lo que quieren. Hacer lo que quieren, fraccionar cuando quieren, autorizar cuando quieren y cuando no. Entonces esa es la posición nuestra y la que nos ha hecho ganar algo de enemigos también dentro de las instituciones, pero lo único que nosotros estamos haciendo es que se aplique la normativa y la ley como tiene que ser. Otro de los problemas de las administraciones municipales es el asumir competencias que no les pertenece. Hay un caso nuestro que está en nuestra firma de un caso del año 2017 que le quieren cobrar el municipio IVA a un contribuyente cuando el administrador del IVA es del Servicio de Rentas Internas, asumiendo que no le han devuelto el IVA por un error en una facturación. Entonces asumen competencias, están haciendo declaraciones, el municipio, declaraciones presuntivas, cuando esa es competencia única y exclusivamente de la administración tributaria central del Servicio de Rentas Internas. A donde tiene que enfocarse el municipio, es decir, yo presento mi balance o mi impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas y la única competencia que tiene el municipio ahí es de verificar que lo que está presentado en el Servicio de Rentas Internas esté presentado en mi declaración de 1.5 por mil o de patente. Punto final, ahí está, hasta ahí la competencia del municipio. Si es que el municipio considera que existe diferencias en mi impuesto a la renta, lo que tiene que hacer el municipio es oficiar al Servicio de Rentas Internas para que se haga una revisión integral de estos balances o de estos ejercicios económicos, y una vez que el SRI determine que efectivamente existe un error, sea en el activo, en el pasivo, en el ingreso, en el costo o gasto, el Servicio de Rentas Internas ordenará esta declaración sustitutiva para que el contribuyente la presente. Y luego de esta declaración sustitutiva, ahí recién el municipio tiene que decir, como esta patente o este 1.5 por mil fue realizado con una declaración anterior, original, ahora tiene que adaptarse a esta declaración sustitutiva actual, por lo tanto ahí sí encuentro las diferencias y puedo presentarlas. Y hay que considerar algo más importante, que es un absurdo que se encuentran realizando las municipalidades en el momento actual, es que para efectos de impuesto a la renta, patente y 1.5 por mil, yo presento o adjunto mis activos que tengan que ver con el giro de mi negocio. Y lo que hace el municipio es decir, no, pero es que en la base de bienes muebles o inmuebles que tengo en el sistema, el señor tiene más casas. ¿Y por qué estas casas no están constando en el balance del impuesto a la renta de este sujeto pasivo? Y ahí tratan de conectar estas diferencias, pero no tiene nada que ver lo uno, que es la actividad económica, con los bienes personales. Para los bienes personales yo ya estoy pagando mi impuesto predial, estoy pagando otro tipo de impuestos porque son ajenos a mi actividad económica. Uy, preocupante este tema. Yo creo que se debe analizar este tipo de circunstancias. Yo conocí varios de estos temas, yo fui concejal de Ibarra en la administración anterior y se dieron esta clase de problemas. Y me preocupa porque quienes deberían estar allí son los expertos y conocimiento de la ley para que se pueda beneficiar a la gente. Me preocupa aquello. Una última pregunta, doctor, debido al tiempo. Dice, saqué un celular para mi hija, no pagué, es hace 10 años, estoy en el buró, ¿qué hago? Es en un almacén X. Allí, ¿qué pasa? Bueno, hay que analizar también, nuevamente vuelvo a la naturaleza, ¿no? No quiero que la gente interprete en el tema de decir que no paguen, porque sería una irresponsabilidad. Lo correcto sería decirle al señor que trate de formular un acuerdo con la casa comercial para que pueda pagar, en todo caso, el capital. Sí, pero tenemos que considerar que las obligaciones fenecen en 5 y 10 años para poder establecer una prescripción, pero también hay que saber cuál fue la naturaleza del negocio, como para poder asesorarle al señor. ¿Una deuda de estas, por ejemplo? Sí, puede prescribir, claro, sí, dependiendo de cómo fue generada en su momento. Pero ¿qué pasa si me mantengo, como dice el señor, en el buró? A ver, para el tema del buró hay una normativa expresa ya emitida por la Corte Nacional de Justicia, si no estoy mal, o la Corte Constitucional, en la que manifiesta que no se puede tener reflejados los datos por más de 3 años dentro de un buró crediticio. Me parece hace 3, 4 años salió esa reforma. Sí, es nueva, si no estoy mal es 2023 o 2022, y lo que tendría que hacer el señor es activar un habeas data para eliminar estas obligaciones, pese a que continúen vigentes, porque la misma Constitución establece que no se puede
condenar a nadie por el pasado crediticio o judicial. Entonces, si es que ya han transcurrido más de los 4 años o de los 3 años que establece esta normativa, se hace un procedimiento judicial, un habeas data, que es una garantía constitucional, para poder solicitar a la superintendencia. Esta mancha negra, permítame el término, de esta persona que nos acaba de escribir, pero por haber circunstancias quiere sacar un crédito en una institución, ¿le afecta o no? De momento sí, porque la información va a estar en el buro de crédito. Una vez que se obtenga la orden judicial, toda esta información se va a eliminar y ninguna institución financiera podrá tener acceso a este tipo de información para poder verificar o validar que efectivamente, digamos así, el señor fue un cliente moroso. Un cliente moroso. Doctor, qué gusto conocerle. ¿Dónde le podemos encontrar a usted? Y quien desee información, ¿cómo pueden comunicarse? Muchísimas gracias. Sí, nosotros nos encontramos ubicados en la ciudad de Otavalo, en la calle Sucre 610, entre Piedradita y Olmedo, y en la ciudad de Ibarra, aquí, en la calle Juan José Flores, entre Bolívar y Olmedo, a una cuadra de esta radio. Me preguntan, no sé si nos puede responder esta pregunta. ¿Usted va a ser candidato a algo? No, ¿No? yo soy totalmente antipolítico, ¿no? Para la persona que nos describe. No. El abogado ingeniero José Luis Jaramillo, experto en Derecho Tributario. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana. Muchísimas gracias.